Bienvenidos sean amados televidentes a Notifan Salud. Mi nombre es Joan Noreña Jiménez de Cuarto HLM y junto a mi compañero Wilber Manuel Martínez les estaremos hablando de dos temas muy importantes, la influenza y el cólera. Les estaré dejando con Wilber, que les hablará sobre la influenza. Adelante, Wilber. Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Wilber Martínez y yo les voy a tratar sobre el tema de la influenza. Las maneras más eficientes de evitar esta enfermedad son evitar el contacto cercano con personas enfermas de esta enfermedad, quedarse en casa si usted está enfermo, cubrirse la nariz y la boca, lavarse las manos constantemente, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y practicar otros buenos hábitos de salud básicos. Lo segundo es, ¿cómo se propaga esta enfermedad? La mayoría de los expertos consideran que los virus de la influenza se transmiten principalmente a través de las gotitas que se producen cuando las personas con influenza tosen, hablan o estornudan. Estas gotitas pueden caer en la boca o en la nariz de las personas que se encuentran cerca. Los síntomas de influenza son fiebre o sentirse con escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de músculos corporales, dolores de cabeza y fatiga. Ahora les voy a hablar sobre cuál es la población más susceptible a contraer la influenza. Básicamente, los más susceptibles son las embarazadas, eh, las mujeres con 2 semanas de posparto, personas de 65 años en adelante y las personas con enfermedades crónicas como el asma, enfermedades cardíacas, diabetes y enfermedades que comprometen al sistema inmunitario. Los CDC, una fuente médica, calculan que la influenza ha provocado de 9 millones a 41 millones de casos, de 140.000 a 710.000 hospitalizaciones y de 12.000 a 52.000 muertes cada año. Muchas gracias por tus aportes hablándonos de la influenza, Wilber. Ahora yo, Joana Oreña, me encargaré de hablarles sobre qué es el cólera. El cólera es una enfermedad bacteriana severa, es una infección diarreica aguda causada por la digestión de alimentos o agua infectada con la bacteria Bacilo vibrio cholerae. Ahora bien, esta produce una enterotoxina que produce una diarrea indolora, acuosa en forma de agua de arroz, que llega a producir una deshidratación grave. La mayor parte de los pacientes presentan síntomas tales como el vómito, afecta a niños y adultos. Esta presenta mayores complicaciones en personas con inmunidad reducida, como niños desnutridos, pacientes con SIDA, y puede llegar a ser una enfermedad mortal. Del 80 al 90% de los pacientes presentan síntomas, aunque suele darse unos 2 a 5 días después del contagio. El 20% padece de diarrea acuosa y aguada o deshidratación moderada a severa, y afortunadamente la mayoría de los pacientes se recomponen con sales de rehidratación oral o hidratación intravenosa. Este problema se debe sobre todo a la falta de agua potable en países de bajos recursos, aunque esto se puede dar en la mayoría del mundo. Algunas recomendaciones para evitar su propagación son lavarse las manos de manera correcta y manipular los alimentos con una buena higiene, y antes de comer lavarse las manos, no tomar agua del grifo a menos de tener un filtro de agua en casa, y si este es el caso lavarlo constantemente, y por último no tomar aguas turbulentas y evitar comer en restaurantes sin un sistema de salubridad correspondiente. Ahora los dejo con la entrevista de nuestra doctora Josibel Pichardo, que tuvo la gentileza de hablarnos sobre estos dos padecimientos. ¿Me escucha? Hola, buenas, ¿cómo está? Yo estoy bien, ¿y usted? Bien, Ok, por ahora. me alegro. Primero de antemano, muchas gracias por aceptarme la entrevista y disculpe la hora. Está bien, no hay ningún problema. Siempre estamos para servir. Gracias. Primero recordando, mi nombre es Joana Ureña. Es mi deber informarle que la llamada está siendo grabada. No es para subir a ninguna red social ni nada por el estilo, es para tener evidencia de la entrevista. Ujú. Ok, Y entiendo.
Y bueno, ¿puedes recordarme su nombre? Josibel Pichardo. Ok. Em, Volviendo a decir un poco de lo que es, de lo que ya le comuniqué antes, esta entrevista se trata sobre la influenza, perdón, y la cólera. Es un Ujú. trabajo de laboratorio de ciencia que me asignaron de Yaritza Bernat y me comuniqué con usted para hacerle preguntas acerca del tema. Excelente. ¿Me puede decir si es médico general o si tiene alguna especialidad o cómo va? Médico general. Ok, perfecto. En ese caso, empezamos con las preguntas. Si me Ujú. permite, voy a empezar con lo que es la influenza. Que te hablo un poco de la definición de lo que es influenza. Sí, esa es la primera pregunta. ¿Cómo usted Sí. nos explicaría la influenza? Ok, es una enfermedad infecciosa, es lo primero, Ujú. causada por algunos géneros, como varios serotipos, como la influenza A, B. Esos son los más comunes, los más víricos, pero hay varios tipos, son mucho más. Está la C, está el D. Importante recordar siempre que es de etiología viral y pertenece a una familia del virus del ARN, Ya. es importante, pero esos son los dos más importantes por ahora. ¿Nos puedes Ujú. decir un poco de los síntomas que causa la influenza? Los síntomas son un poquito más bruscos, hay que diferenciarlo de la gripe común, como las personas comúnmente lo llaman. Los síntomas inician con fiebre, regularmente un 89%, sigue con tos seca, o sea, no productiva, sería una tos que es sin flema, para darme más a entender. Ya. Aparte de eso, da muchos síntomas musculares, por ejemplo, mialgia. Mialgia se refiere a dolor en el cuerpo, artralgia, que es dolor en las articulaciones, dolor en la espalda, muchos síntomas generalizados. También el paciente refiere a veces rinorrea. Rinorrea es cuando hay secreción nasal transparente por la nariz. Ya. Tiene muchos síntomas que parecen gripales, que pueden confundirse, pero son un poquito más severos los síntomas. También da cefaleas. En ocasiones puede provocar también vómitos y diarrea, que no es lo común, pero a menudo en los niños tiende a causar ese tipo de síntomas. Otro síntoma importante es dolor en la garganta también, que Ya. es importante mencionar. Ok. ¿Y cómo se puede contraer la influenza? La influenza es un virus. Tú lo puedes contraer con otra persona que tenga el virus, y el manejo de no uso de mascarilla con una persona que no esté infectada del virus, que esté infectada, perdón, del virus, entonces ya tú tienes un alto riesgo de contagiarte del virus. Ujú. Comprendo. La siguiente pregunta sería si usted ha tenido casos propios, ha tenido casos dentro del centro de salud donde trabaja de influenza. Claro que sí. Actualmente hay una alza de influenza. Es el día a día, lo que se está viendo ahora mismo actual. El día a día, diario, hay muchos casos de influenza, y más en esta época, en la época de octubre, noviembre. Siempre hay una alza, por eso se insiste mucho en la vacunación, que ayuda a la prevención de dicha enfermedad viral. Ya. Como más o menos, ¿cuál sería un número que usted pudiera decir de personas que han asistido al médico o asistido usted en los últimos días con personas contagiadas de influenza? En el día de ayer, yo te puedo dar un aproximado de ayer, porque para yo decirte un aproximado, tendría que buscar e indagar un poquito Ya. para tener una estadística mejor y darte un dato más certero. Pero, por ejemplo, en el día de ayer, como algunos 7, 8, y es mucho, Wow, es es bastante, sí. 7, 8. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Cada uno de los síntomas se atiende de una manera individual o se da un tratamiento en sí para la influencia aparte de la vacuna?
Hay un tratamiento específico para la influenza. Aparte de que se manejan los demás síntomas, por ejemplo, si el paciente dice que tiene cefalea o fiebre, se le da medicamento para esos síntomas, pero el tratamiento en sí es el oseltamivir de 75 miligramos. Cabe destacar que en este país no viene en jarabe, vienen tabletas, entonces se hace un cálculo para los niños diferente y para los adultos ya serían cápsulas. Viene de 75 miligramos, el oseltamivir, es un tratamiento específico. Ya. Y por último, ya con relación a a la influenza en sí, ¿cuáles serían algunas de las medidas que usted como profesional recomienda para evitar contraerla? Siempre andar con su mascarilla, es una prevención, estar vacunado, la vacuna es una prevención y también andar con su mascarilla. Tener en cuenta que principalmente los pacientes mayores de 60 años son pacientes que están en riesgo para contagiarse más fácil, los pacientes inmunodeprimidos como los diabéticos, los que tienen el síndrome de inmunodeficiencia como el SIDA y los trasplantados. Esos son pacientes que deben de tener su vacuna porque son pacientes de riesgo y tiene alta tasa de morbilidad y mortalidad en esos pacientes. Ok. ¿Cómo usted ve que sea un incentivo a la vacunación de manera anual, ya que hay muchos pacientes que se vacunan, sí, pero no toman sus vacunas anualmente, que creo que es como se da la dosis de la influenza? Lo que se hace es, no, la dosis de influenza se da, para aclararte esa parte, se da en cuando el paciente tiene los síntomas y sale con el virus. Ahí se da el tratamiento específico para la influenza, pero la vacuna ya es anual, que es como prevención que se utiliza. Entonces, ¿me podría repetir la pregunta para llegar? Porque, ¿me puedes repetir la pregunta, por Claro. favor? Es como usted vería que sería una forma de incentivo para, Ya, para los sí, pacientes. sí. Ya me acordé. La promoción sería lo adecuado, o sea, dar a conocer a toda la población lo que es, cómo se previene, dar a conocer, porque hay personas que no saben todavía, no conocen en sí el tema. Entonces, si se da una promoción adecuada del tema y también educación continua, entonces yo pienso que esa parte puede mejorar. Claro. Muchas gracias por esta parte con la influenza. Ahora voy a pasarle al tema de la cólera. Ujú, De este tema puede que haga un poco más de preguntas, ya que es un tema un poco más reciente, pero intentaremos mantenerlo breve de igual forma. Lo exactamente. primero es que si nos puede explicar un poco de qué es la cólera. El cólera es una enfermedad infectocontagiosa intestinal aguda provocada por una bacteria conocida como el Vibrio cholerae. Es una definición bien concreta. Bueno, gracias. Ahora, bueno, cuál es la manera de contraer el cólera? Con el cólera sí hay que tener muy en cuenta de que se transmite, hay que tener cuidado con la parte de la higiene. También la suministración de agua potable, los alimentos contaminados con materia fecal. Entonces, todo ese tipo de parte hay que tenerla en cuenta. La falta de agua potable, todo ese tipo en eso me refiero, ese es un factor que te lleva a transmitirte de esa bacteria, a que tú te contagies de esa bacteria. Ya. Ujú. ¿Alguna vez ha tenido caso de cólera, sobre todo en esta parte de los últimos 3 meses? No, todavía no. No. Ok. Em, ¿Cuál sería el tratamiento que se da contra el cólera? El tratamiento es muy amplio. Yo te voy a decir más o menos porque va adecuado a edad, si es niño, si es embarazada, si es un adulto. También uno de los tratamientos viene siendo
El tratamiento viene siendo la hidratación. Excúsame que estoy, que hay un poquito de ruido aquí. No se preocupe, está bien. Entonces, el tratamiento se trata más de la hidratación. Ese es lo principal. Pero también hay un tratamiento que es para la parte de erradicar la bacteria del Vibrio cholerae, que fue que te expliqué. Entonces está la doxiciclina y la citromicina en adultos. Ya en embarazada no se administra doxiciclina, sino que se administra la citromicina, que es un macrólido. Por eso que estaba explicando que es un tema más, es un tema más cosa. Ya menores de 8 años, la primera opción es la citromicina y la segunda opción, eritromicina. La tercera opción sería doxiciclina. Ya en mayores de 8 años, la doxiciclina y la citromicina, como te había dicho. Y ya en embarazadas, como te había mencionado, no se administra doxiciclina, sino sería solamente acitromicina o eritromicina, según la guía de salud pública. Ese es el tratamiento de antibióticos, pero va también agregado con una hidratación endovenosa, dependiendo si lo requiere, que mayormente sí, va adecuado ahí. Bien, gracias. ¿Cuáles serían, una pregunta que se me había olvidado antes, era cuáles son los síntomas y cuándo es la primera advertencia, por así decirlo, ya que por lo que he leído, no se tienen síntomas inmediatos? No, a veces exactamente. La diarrea es muy característica, es una diarrea acuosa que mayormente es en agua de arroz, la diarrea, y tiene un olor característico, olor a pescado. Es tener en cuenta esa parte. También dolor abdominal. Esa parte son que hay que tenerlo pendiente, mayormente. Bien. Ya si hay otros síntomas agregados, ya serían pacientes que están entrando en gravedad, que ya serían un paciente que están ingresados, que cuando se agregan otro tipo de síntomas, entonces ya habla de una gravedad de la enfermedad. Ya. ¿Y cuáles son las medidas para evitar la enfermedad? La higiene, como ya te había explicado, que era un factor de riesgo, la parte del agua potable, de la suministración del agua potable es muy importante tomar en cuenta, la higiene de alimentos, del agua, ese tipo de cosas se tienen en cuenta. Bien. Ahora, la última pregunta con relación a este tema era ¿qué usted opina de la cobertura mediática que tiene? Ya que, por ejemplo, tenemos un poco más de cobertura mediática acerca de la influenza, sobre otros virus como el COVID, que fue uno que tuvo pues, mucho revuelo en la sociedad, pero hay otros padecimientos, otras enfermedades que no tienen la misma cobertura mediática ni la misma información y que se suelen contraer por la desinformación. Exactamente. Lo que hay que tener lo mismo que en la parte de influenza, lo que hay que hacer es promoción, dar a conocer la enfermedad para que el paciente no llegue en etapa crítica. También felicito a la parte de esta entrevista que estás haciendo porque eso estimula que ustedes se informen, indaguen un poco del tema y conozcan y puedan también informar y dar una información correcta. Bien, muchas gracias. Yo creo que ya por mi parte eso es todo. ¿Tiene algún comentario que agregar? Solamente eso. Ok. Bueno, muchas gracias por asistir a la entrevista. Esta sesión de la entrevista es realizada como Notisban. Es nuestra primera invitada, así que muchas gracias. Perdone la hora nuevamente. Y bueno, muchas gracias por asistir y por toda la información que nos brindó. Ok, muchas gracias también a ti por indagar y preguntar y el interés de aprender. Bueno, muchas gracias y pasen muy buenas noches. Gracias, igual. Como pudieron escuchar, esto es todo por hoy. Gracias por ver Notisban.